tienes mucho que atender, pero mi mundo se destruye y no sabemos qué hacer. Alguien me dijo que una oración la diferencia puede hacer. Por eso vine a ti, porque este mundo es mi casa. Necesitamos de ti. Tengo fe en ti. Creo que las cosas pueden cambiar. El mundo llora aquí, pero tú nos puedes volver a hacer reír. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente aquí con ustedes. Estás en El Restaurador Televisión, contentos y agradecidos por este nuevo día más de vida que nos brinda Dios, que nos está dando Dios, una nueva oportunidad que nos da a disfrutar de esta vida, de todo lo que conlleva, ¿no?, este día, ¿no? Se pueden pasar un montón de cosas, ¿no? Alegrías, decepciones, pero sabemos que de la mano de Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Gracias por estar con nosotros, gracias primeramente a Dios, porque Él es el que nos da esta oportunidad de estar con ustedes, gracias a aquellas personas que están apoyando esta idea, auspiciándonos. Pueden llegar a comunicarse con nosotros a través del teléfono móvil, como siempre, que sale en pantalla, 155-157-374. Estamos en verano, la verdad que está haciendo mucho calor, hay que tener precaución, ya sabemos, si vamos a bañarnos, vamos a tener que colocarnos crema. A mí me pasó que fuimos a disfrutar una tarde de estas al lago y no me puse crema y la verdad que sufrí muchísimo. Precaución, sobre todo con los niños, ¿sí? La frase para reflexionar que traje en el día de hoy dice así: recuerda que ser feliz no es tener un cielo sin tempestad, caminos sin accidentes, trabajos sin cansancio, relaciones sin decepciones. Vuelvo a repetirla. Recuerda que ser feliz no es tener un cielo sin tempestad, caminos sin accidentes, trabajo sin cansancio y relaciones sin decepciones. Y esto en parte es como que reitera lo que dije al principio. En esta vida, en este día más de vida que Dios nos regala, pasamos por todas, probablemente pasamos por estas cosas, ¿no? Por tener momentos de alegría y otros momentos que quizás no es tanto la alegría, ¿no? Quizás alguna decepción o qué sé yo, algún pequeño enojo, ¿no? Pero tenemos que recordar esto, que el ser feliz no es tan solo estar siempre contento, sin pruebas, sin dificultades, no. El ser feliz también conlleva esto, y esto me recuerda también un cuento que leí hace tiempo que decía, bueno, que un monarca convocó a varias personas, a varios artistas y pintores, y le dijo, bueno, que él tenía el anhelo que le pintaran la paz perfecta. Entonces, bueno, participaron varios artistas y empezaron a dibujar. Y bueno, dibujaron, hubo dos casos en los cuales eran, no sabía el monarca si decidirse por uno o por otro. En el primero había una gran montaña, había un lago hermoso y el sol radiante, las nubes ahí que se reflejaban en el agua, y en cierta medida reflejaba esa paz perfecta. Pero en otro era totalmente lo contrario. Se veía una montaña, se veía una gran cascada y había muchos truenos. O sea, el hombre cuando dibujó varios truenos, o sea, un cielo fuerte en el sentido de esto, ¿no? Que habían truenos, relámpagos. Imagínense una fuerte cascada, y dibujó algo que allí fue lo que marcó la diferencia, que por eso le cuento este cuento. Y es que vio el rey dibujado un árbol, y en el árbol se encontraba un nido, y en el nido unos pájaros tranquilos durmiendo. Entonces el rey dijo, esto es la paz perfecta,
porque sí, bien, el otro reflejaba algo que era muy lindo, todo muy quieto, pero dice, la paz, la verdadera paz, es que aún en medio de las dificultades, aún en medio de los ruidos, en medio de las pruebas, nosotros podamos estar tranquilos. Y fíjense que esos pajaritos que estaban ahí durmiendo tranquilos, fíjense que había una cascada al lado y habían truenos y relámpagos, pero ellos estaban confiados. Y en cierta medida refleja un poco lo que es esta frase para reflexionar, ¿no? Recordemos que el ser feliz no es tener cielo sin tempestad, o sea, no es tener algo tan lindo, pero no tener las pruebas. Es necesario que pasemos por pruebas, que pasemos por dificultades y en este 2012 se vienen estos, se vienen pruebas, se vienen dificultades, pero también se vienen muchos momentos de alegría y gozo. Tenemos que agarrarnos y aferrarnos de la mano de Dios. Recuerden que Dios quiere lo mejor para sus hijos, pero no quiere hijos perezosos. Dios quiere personas que se comprometan, que actúen, que sean los primeros en poner el pie en la batalla. No que retrocedamos, sino que demos constantemente pasos, que crezcamos de nivel espiritual, como dice el eslogan del programa, una evolución espiritual. Una evolución espiritual, la parte espiritual, ¿de qué manera la podemos llegar a alimentar? Consideremos que tenemos los templos donde uno va a buscar algo de parte de Dios, pero no tan solo. El otro día hablaba con mi suegro y le decía, él me contaba que le decía a un sacerdote que Dios no tan solo se encuentra en una iglesia, en un templo. El Barbas se encuentra en todas partes y vos podés hablar con él. Y qué verdad que tiene. O sea, vos vas al templo, vas a buscar algo de parte de Dios. Pero también en tu hogar, en tu trabajo, en la oficina, donde estés, está Dios ahí. Y vos podés hablar con él. Esa parte espiritual la puedes llenar a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de hablar con otra persona precisamente de esto. Está en vos en alimentar esa parte de tu ser, ¿no? Eso es evolución espiritual. En el segundo bloque se viene el mensaje que en cierta medida es muy importante comprender la importancia del Espíritu Santo. Hasta ahora se llevan grabados varios programas, pero creo que es muy importante comprender quién es en verdad el Espíritu Santo y la importancia que tuvo el Espíritu Santo en Jesús y la importancia que tiene el Espíritu Santo hoy en día en nosotros. Somos pecadores, tenemos que pasar por muchas pruebas y hay alguien que nos ayuda y que es Él el que nos perfecciona. Vamos a pasar al primer corte publicitario y no te vayas, quédate con nosotros. Mucho que atender, pero mi mundo se destruye. Jorge Navarrete Servicios, movimientos de suelo, demoliciones, excavaciones, obras civiles e industriales, limpieza de siniestros, incendios, derrumbes, etc. Alquiler de equipo. Córdoba 1000, Plaza Wincul, teléfono 0299-4860-318. Estación de servicio YPF Full. Contamos con servicios de combustibles, GNC y servicio de gomería. Y un espacio para disfrutar de comidas rápidas, calientes y frías, con servicio Wi-Fi. Aceptamos tarjetas de débito y Credit. Estación de servicio YPF Full, ubicada sobre Ruta 22, kilómetro 1324 de la ciudad de Plaza Wincul. Estás ya en el segundo bloque de Restaurador Televisión. Pueden llegar a comunicarse con nosotros nuevamente al teléfono móvil que sale en pantalla. Aprovecho a mandarles saludos a aquellas personas que nos están viendo a través de San Rafael, a través de Canal 13 en San Rafael de Mendoza. Desde aquí un fuerte abrazo. También a aquellas personas que nos miran por internet, agradecidos por
por sus comentarios, ¿no? Tenemos la página en Facebook y constantemente, bueno, ahí subimos la programación semanal y, bueno, las personas nos dejan mensajes, comentarios, a su vez se comunican con nosotros a través del teléfono que está saliendo en pantalla y verdaderamente para nosotros es satisfactorio porque, bueno, gracias a Dios estamos llegando, ese es el objetivo, llegar a hogares, a las personas y poder llegar a ser de bendición. El mensaje que les traje lleva como título la importancia del Espíritu Santo. Podrían llegar a seguirme en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14, y dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante, esta es la palabra, mediante, recuerden esto, mediante significa con la ayuda de, ¿sí? El cual mediante o con la ayuda del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vuelvo a repetirlo, cuanto más la sangre de Cristo, esa sangre que nos limpia, pero dice algo, el cual con la ayuda o mediante el Espíritu Eterno se ofreció Él, a sí mismo se ofreció para Dios, sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Aquí se desprende un gran mensaje, que es esto precisamente, la importancia del Espíritu Santo. Y si algo a mí me gusta mucho es imaginarme, llevar mi imaginación y quizás hay muchas cosas que en la Biblia no está escrita, pero me da ciertas pautas para llegar a imaginarme cosas. Y me imagino que en un principio, quiero que me acompañes en esto, que les voy a contar que es mi imaginación, ¿no? Pero que creo que no se va muy lejos de la realidad. Y digo por qué. Imagínense que Dios en un principio crea al hombre, junto con Jesús y el Espíritu Santo. Crean al hombre a su imagen y semejanza. El hombre es destronado porque él peca contra Dios y se convierte en una hormiguita. Y empiezan a multiplicarse esas hormiguitas, pero esas hormiguitas se han descarriado y no siguen los caminos de Dios. Entonces me imagino que Dios convoca a sus santos ángeles, está ahí Jesús y está ahí el Espíritu Santo. Y pregunta a Dios, bueno, ¿qué vamos a hacer con el hombre? ¿Qué vamos a hacer con estas hormiguitas? Porque si yo le hablo no me escucha, si lo toco lo mato, si le coloco el dedo me sube por el dedo. De hecho se comprobó con la Torre de Babel que querían subir hasta el cielo y Dios tuvo que bajarlos de allí, porque era tanto la altivez del hombre que no buscaban los caminos de Dios. Entonces Dios se preguntaba, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y él escuchaba unas cosas, escuchaba otras, y en una de estas habla el Hijo amado, habla Jesús y le dice, Padre, yo voy a ir y yo los voy a guiar. Yo voy a hacer esa luz que guía a estas hormiguitas por el camino correcto. Pero dice, pero algo te tengo que demandar, le dice Jesús al Padre. Y el Padre obviamente le pregunta, bueno, ¿qué es lo que pides? Entonces Jesús dice, que al tiempo pactado me envíes al Espíritu Santo, porque sin Él no puedo hacer nada, sin Él no puedo llegar a culminar esta obra que es tan difícil, esta copa que he de beber. Y en cierta medida ahora quiero que me acompañes a esa parte bíblica en la cual Jesús es bautizado. Fíjense, y quiero que comprendan algo. Jesús pasó 30 años en los cuales Él no ejerció su ministerio. 30 años en los cuales Él trabajó como carpintero con su padre y no ejerció su ministerio. Pero llega el momento en el cual Jesús recibe el llamado de parte de Dios. Bueno, eran los tiempos ahora. ¿Y cuál es el primer paso? Tengo que bautizarme. Entonces Jesús va a Juan el Bautista, y le pide que lo bautice. Y en el momento que lo bautiza, ahí es cuando desciende el Espíritu Santo en forma corporal, en forma de paloma, y desciende a Jesús. Y allí principalmente es cuando empieza el ministerio de Jesús. Fíjense bien
qué importante es comprender esto, porque en ese momento, en ese preciso momento, es cuando comienza esos tres largos años de ministerio de Jesús, que bueno, sabemos que bien el Espíritu Santo vino sobre Jesús, y Jesús ahí es cuando empezó a sanar enfermos, donde los leprosos se sanaban, donde los ciegos veían, donde los mudos hablaban, donde resucitó a muertos, donde caminó por las aguas, donde calmó las tempestades. Pero justo fue en ese preciso momento recibió el Espíritu Santo y comenzó su ministerio. Y qué importante que es entender esto, porque fíjense bien que en el versículo 14 dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios. Fíjense que al recibir el Espíritu Santo, Él mismo se ofreció a Dios. Y dice que se ofreció sin mancha, pero fue mediante el Espíritu de Dios. Y quiero que me acompañes unos versículos atrás en Hebreos. Dice así, Hebreos 5, capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice así: y aunque era hijo, la palabra hijo está con mayúscula referido a Jesús. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Eso hablando de Jesús. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Habiendo sido perfeccionado. ¿Por quién? ¿Por quién fue perfeccionado Jesús? Fue por el Espíritu Santo. Entonces, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y qué importante es que es entender que necesitamos que el Espíritu Santo esté con nosotros. Porque Jesús mismo vino a la tierra para guiarnos, como les dije en esto, ¿no? Vino a guiarnos a ser de luz. Y Él quiere que sigamos sus pasos. Y fíjense bien que lo primero que hizo para el ministerio Jesús fue bautizarse. Y nosotros tenemos que seguir los pasos de Jesús, bautizarnos. La palabra bautismo significa sumergimiento total de la persona. Sumergimiento bajo las aguas. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y crece a la hora de emerge esa nueva persona, esa nueva criatura en Cristo. Y Jesús mismo nos dijo: yo vengo a bautizaros en Espíritu Santo y fuego. Y es una promesa, y es tan necesario. Fíjense bien que Jesús, vuelvo a repetir, empezó el ministerio aferrado con el Espíritu Santo. Empezaron ahí las obras, los milagros, los prodigios, esas señales. Jesús mismo no la hizo si no estaba el Espíritu Santo, y no terminó su obra, su meta, sin el Espíritu Santo. Y fíjense bien que en Primera de Pedro, versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas, empieza así. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. O sea, habiendo purificado toda nuestra alma por la obediencia a la verdad. Y la verdad sabemos bien que es la palabra de Dios. Entonces, al obedecer la palabra de Dios, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Vuelvo a repetir la palabra mediante, con la ayuda del Espíritu. Y esto es muy importante para este 2012. Entender que sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Si verdaderamente queremos trabajarle a Dios, si verdaderamente queremos agradarle a Dios, es tan importante el Espíritu Santo, y nosotros muchas veces lo dejamos de lado. Allí en el último capítulo, en el último versículo de 2 de Corintios, habla así: y la gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén, dice. Pero dice: y la comunión del Espíritu Santo. Y tener comunión con alguien es hablar con ella, platicar con ella, escucharlo, hablarle. Y nosotros nos estamos olvidando del Espíritu Santo. Y fíjense bien la importancia del Espíritu Santo. Si seguimos el ejemplo de Jesús, Jesús mismo no empezó la obra si el Espíritu Santo no estaba con Él. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía, primeramente. Él es nuestro Maestro. Y en el Espíritu Santo se encuentra el poder para hacer milagros, para hacer prodigios. De hecho, hemos entrevistado a muchas personas aquí y que han contado testimonios, y no son mentiras, ellos mismos dan testimonios del milagro que Dios ha hecho en sus vidas. Recuerden que hace poco estuvo Andrés, que él había
estado paralítico, no se podía mover y Dios lo sanó de ello. Gladys, que tuvo cáncer, la Gladys, la esposa de Navarrete, que ella tenía una enfermedad a la piel y Dios la sanó. Y así que continúan. El otro día llamó una persona diciéndome que Dios la había sanado de un tumor. Agradecida a esto porque, bueno, Dios sigue haciendo estas cosas. Y no predicamos a un Dios que parece que se le apagó el poder. Hoy hay muchas personas que dan testimonio que Dios está haciendo milagros y prodigios. Y aquí está, aquellas personas que se comprometen con Dios, el Espíritu Santo viene sobre ellas y las cosas comienzan a ocurrir. Dice Jesús en los Hechos de los Apóstoles, dice, no se vayan sin antes recibir la promesa del Espíritu Santo. Era tan necesario que el Espíritu Santo esté con nosotros que Jesús constantemente, Él enseñaba acerca del Espíritu Santo. Él enseñaba que era necesario tenerlo, hablar con Él. Acuérdense, la comunión del Espíritu Santo. Quiero, por último, que me acompañes al libro de 2 de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 18 y que vuelva a reiterar un poco esto. Porque digo esto? Porque hay muchas personas jóvenes, sobre todo jóvenes, porque hoy en día la juventud está fuertemente atacada por todo tipo de tentaciones, ya sean sexuales, ya sean a través del alcoholismo, ya sea... hay muchísimas tentaciones de drogadicción para aquellas personas que fuman. Y se está levantando una generación que tiene esa sed de agradar a Dios, de buscar a Dios, de que Dios obre en ellos con poder. Y es tan importante entender esto, porque si yo hoy les diría que vos no vas a caer, que no vas a tropezar, sería un falso predicador. Pero más bien te voy a decir que vas a caer, vas a tropezar, y muchas veces te vas a preguntar, ¿cómo me vas a utilizar a mí, Dios, si yo he hecho esto, si yo he pegado, si yo me he drogado, si yo he hecho X cosas? ¿Cómo me vas a utilizar? Pero ahí es cuando tenemos que comprender estas cosas, porque fíjense bien que Jesús mismo fue perfeccionado, dice, y en el 1 de Pedro, como les leí, dice que nosotros a través de la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo. O sea que nosotros obedecemos con la ayuda del Espíritu Santo. No podemos agradar a Dios por nuestras propias fuerzas, porque ahí pasamos a dejar de lado la gracia y entendemos y creemos que por obra nosotros agradamos a Dios. Y no estamos comprendiendo que la gracia es aquello que no merecemos, porque nosotros no somos pecadores. Pero por eso tenemos que ir caminando, evolucionando. Y esa evolución no la podemos hacer si el Espíritu Santo no está con nosotros. La importancia del Espíritu Santo. Comprender que si el Espíritu Santo no está con nosotros, no podemos obtener este crecimiento constante espiritual. Y dice así el capítulo 3 en 2 de Corintios, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, no cubierta, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Yo ya no me veo, o sea, si me estoy viendo en un espejo, me estoy viendo una cara descubierta, no estoy cubierto por el pecado. A esto se refiere. Si el pecado no me cubre, estoy a cara descubierta por la gloria de Dios, porque es Dios el que me permite descubrir mi cara y no avergonzarme de aquella persona que está ahí delante viéndose en el espejo. Porque cuántas personas que se ven al espejo y dicen, ¿cómo has fallado? Y te duele porque vos querés agradar a Dios y querés hacer las cosas bien delante de Dios. Y dígame usted si no le ha pasado eso, que muchas veces se ven al espejo y se disgustan ustedes mismos. Pero aquí mismo dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, fíjense bien qué importante lo que dice ahora, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús referido, mediante o como por el Espíritu del Señor. Somos transformados. Fíjense bien qué importante que es comprender esto. Somos transformados día a día, de gloria en la misma imagen. Y esto es lo que quiere Jesús. Recuerden eso, en los que les llevé, les pedí que me acompañen en esa imaginación. Jesús mismo se comprometió con el Padre. Está bien, yo los voy a guiar, pero no sin el Espíritu Santo.
Y llegado el momento te pido, Padre, que descienda el Espíritu Santo, porque sin Él nada podría hacer. Y quiero llevarlos a una reflexión. Recuerden que Jesús, durante esos 30 años que estuvo trabajando con el Padre, no está en la Biblia que Él haya hecho milagros y prodigios. Fíjense bien, si ustedes leen en el Nuevo Testamento, durante esos 30 años, antes de que el Espíritu Santo llegara sobre Jesús, no había hecho, era un hombre común, vos los veías, era el hijo del carpintero, era una persona totalmente común. Por eso bien, Jesús en Nazaret, cuando recibe el Espíritu Santo y Él vuelve a Nazaret, su lugar, por así decirlo, Él nació en Belén, pero vivió en Nazaret, por eso dice Jesús de Nazaret, porque vivió en Nazaret. El mismo Jesús dice, no pude hacer milagros ahí en Nazaret por la incredulidad, porque claro, muchas personas en Nazaret veían ¿cómo puede el Hijo de Dios, el hijo del carpintero, hacer milagros y prodigios? Y claro, había una incredulidad tremenda, y Jesús, por esa incredulidad, no pudo obrar milagros. Fíjense bien, que otra cosa que se desprende ahí, que nosotros tenemos que creerle a Jesús. Y también tenemos que creer a otras personas que son utilizadas por Dios, porque muchas veces nosotros tenemos al lado un hermano y ¿cómo lo va a utilizar Dios a este si yo lo conozco de...? Pero Dios hace las obras. Y Jesús mismo, fíjense bien que en Nazaret no pudo hacer milagros por la incredulidad, porque claro, lo veían y decían, pero si el hijo del carpintero. Claro, durante 30 años no hizo milagros y prodigios porque él estaba esperando los tiempos en los cuales el Espíritu Santo vendría sobre él y comenzaría el ministerio. Entonces, si querés agradarle a Dios, que yo sé que hay muchas personas, vos ahí que me estás mirando, que querés agradar a Dios, que querés servirle, recordá esto, que es tan importante el Espíritu Santo. Jesús mismo, fíjense bien que Jesús dijo, todo pecado les son perdonados, aún la blasfemia contra mí o contra el Padre. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le es perdonada. Fíjense bien que Jesús entendía la importancia del Espíritu Santo, porque veía en él una persona que es tan pura, que le daba todo. Fíjense que estaba totalmente condenado eso, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y nosotros muchas veces lo dejamos de lado, nos olvidamos de él, de platicar con él. Por eso comprendamos esto, que hoy en día espero que Dios te haya traído esta nueva revelación a través de la palabra de Dios y puedas caminar con esto, con esa comunión del Espíritu Santo, comprender que si vos querés perfeccionarte, no lo hagas por tus medios. Pedile al Espíritu Santo que te ayude. Mediante el Espíritu Santo Jesús se ofreció a Dios sin mancha. Vos si querés ofrecerte a Dios sin mancha, la única manera es a través del Espíritu Santo. Y que vas a tropezar, que vas a caer, seguramente, pero vuelvo a reiterar, recuerden que Jesús fue perfeccionado, fue creciendo en una evolución, lo mismo nosotros. Y esto es lo que anhelo de corazón, que comprendas que el Espíritu Santo es muy importante, está con vos y tenés que hablarlo. Este es el mensaje, esta es la palabra de Dios. Pueden llegar a comunicarse con nosotros al teléfono que está saliendo en pantalla. Y bueno, ya prácticamente se viene el cierre, pero antes el último corte publicitario. Sé que tienes mucho que atender, pero mi mundo se destruye. Jorge Navarrete Servicios, movimientos de suelo, demoliciones, excavaciones, obras civiles e industriales, limpieza de siniestros, incendios, derrumbes, etc. Alquiler de equipo. Córdoba 1000, Plaza Wincul, teléfono 0299-4860-318. Estación de servicio YPF Full. Contamos con servicios de combustibles, GNC y servicio de gomería. Y un espacio para disfrutar de comidas rápidas, calientes y frías, con servicio Wi-Fi.
Aceptamos tarjetas de débito y Credit. Estación de servicio YPF Full, ubicada sobre Ruta 22, kilómetro 1324 de la ciudad de Plaza Huila. Bueno, ya estamos en el cierre, se pasó rapidísimo el tiempo. Esperamos y anhelamos haber sido de bendición nuevamente para sus vidas. Quiero hacer una breve síntesis de lo que fue el programa de hoy. Como siempre, empezamos con una frase para reflexionar que decía: recuerda que ser feliz no es tener un cielo sin tempestad, caminos sin accidentes, trabajo sin cansancio, relaciones sin decepciones. Qué importante es comprender esto, ¿no? El ser feliz no tan solo es cantar de rosas, sino también es necesario pasar por esas pruebas. Pero aún en medio de esas pruebas tenemos que conservar esa alegría, ¿no? Esa paz que solamente Dios nos puede brindar. Y en el segundo bloque hablamos de la importancia del Espíritu Santo. Qué importante que es el Espíritu Santo. Lo fue en Jesús. Jesús mismo nos guió, dice: seguidme a mí, seguid mis pisadas, mis pasos. Y comprendimos a través de la palabra de Dios que Jesús estaba esperando tanto ese momento que es el bautismo, ¿no? Estaba esperando tanto el bautismo y que el Espíritu Santo descendiera sobre él para que comenzara su ministerio, para que comenzaran los milagros, los prodigios, para que muchísimas personas se convirtieran a él y se sanaran. Y yo sé que hay una generación que está sedienta de Dios, que quiere agradar a Dios y que quiere llegar a muchas personas a través de los medios de comunicación. Este es un caso, por ejemplo, que para mí, en mí creció un anhelo tremendo de llegar a los hogares, a otras personas, y comprendí que no tan solo se tiene que predicar en un templo. Hay muchas personas que están contentas solamente con predicar en un templo y qué equivocadas que están, porque fíjense bien que Jesús dijo: id y predicad el Evangelio. Predicad el Evangelio, pero no tan solo en el templo. Dice que te predicar hasta los confines de la tierra tenemos que predicar. ¿Y cómo vamos a predicar si nos quedamos en el templo? Por eso es tan importante comprender esto, que nosotros tenemos precisamente que, me tomo del ejemplo de esa oveja que se había perdido. Y el pastor, tomado como Jesús, él tenía 100 ovejas. Una se había perdido y dejó las 99 y fue a buscar la que estaba perdida. Salió de ese lugar, por así decirlo, donde las 99 justas estaban ahí, y se fue a por aquella oveja perdida que estaba en el mundo, estaba perdida, que estaba golpeada. Y él lo hizo, y si nosotros tenemos que seguir precisamente, fíjense bien, las pisadas de Jesús, el camino de Jesús. Y bueno, eso precisamente es comprender esto, que tenemos que salir de puertas para afuera, predicar la palabra ya sea al vecino, en el trabajo, y comprender y pedirle a Dios estrategia de Dios, porque hay muchas personas que entienden esto, que hay que predicar afuera del templo, pero viven hablando de Dios. Y esas cosas, eso de vivir hablando de Dios, es precisamente lo que a muchas personas le incomoda y hacen que se aparten precisamente de esas personas. Por eso digo que hay que tener estrategia de Dios. ¿Por qué? Porque no siempre se puede hablar de Dios, pero Dios precisamente te va a dar esa estrategia. Por eso es la importancia de la oración, para que Dios te dé esa estrategia, para que en el momento oportuno entregues la semilla, y esa semilla va a dar sus frutos a su tiempo. Y a su tiempo es tener paciencia, porque nosotros queremos que dé enseguida fruto, queremos que esa familia se convierta enseguida, y no estamos esperando en Dios. Le vivimos hablando de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, y lo estamos apagando. Y Dios te está diciendo: déjame trabajar a mí, déjame, y te está diciendo: seguí mi estrategia. Va a llegar un momento en el cual te voy a colocar esa palabra de ánimo para tu hermano, para tu hijo, ya sea para tu familiar, para tu amigo. Y ahí es cuando esa palabra va a dar poder y va a impactar a esa persona y la va a transformar. Qué importante, hay que predicar la palabra de Dios. Pero hay muchas personas que viven hablando de Dios, y esas cosas, digo, no es malo,
pero hay muchas personas que a eso le incomodan y se termina apartando. Y nosotros lo que no queremos es eso, que se aparten. Queremos llegar a través de la palabra de Dios a todas las personas. Y necesitamos de esta estrategia. Y necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para crecer. Si tropezaste, si caíste, está el Espíritu Santo que te ayuda. Acuérdate que dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Él es el que nos consuela cuando estamos débiles, cuando estamos caídos. Él es el que Él nos anima, nos imparte esa fortaleza espiritual. Porque el otro día decía, ¿no les ha pasado que han ido al templo ya con pocas fuerzas y algo ocurre y se van renovados? Bueno, ese algo es el Espíritu Santo. Ese algo ese alguien más bien es el Espíritu Santo que nos ayuda, que Él sabe por lo que estás pasando. Él sabe que estás pasando por dificultades y Él quiere lo mejor, quiere que crezcas, pero también quiere que le sirvas. Esto fue el programa de hoy, esperamos haber sido de bendición y te esperamos en el próximo programa. Desde aquí, desde los estudios de Canal 8, les enviamos un fuerte abrazo y que Dios le bendiga en cada área de sus vidas. Sé que tienes mucho que atender, pero mi mundo se destruye y no sabemos qué hacer. Alguien me dijo que una oración la diferencia puede hacer. Por eso vine a ti, porque este mundo es mi casa. Necesitamos de ti. Tengo fe en ti. Creo que las cosas pueden cambiar. El mundo llora aquí, pero tú nos puedes volver a hacer reír. Tú que estás allá y nosotros aquí. Visítanos, te ruego.